¿Cómo están mis queridísimos amigos de Algarabiando? Venimos aquí a algarabiar un sábado más porque la verdad es que es un espacio para que nos las pasemos bien un ratito y olvidemos todos los problemas que están afuera, las noticias, las malas nuevas, los fake news, etcétera, etcétera. Estamos aquí para platicar de muchísimas cosas y este es un programa en que se tienen que quedar completito el programa, porque vamos a hablar de cosas súper interesantes. Vamos a viajar a 1952. Vamos a hablar de lo que son las gebridgumas o hermanas de lecho. Ya sabrán ustedes qué son esas mujeres que pues tienen que ver con nosotros a través de un hombre o algunos hombres que tienen que ver a través de una mujer. Vamos a hablar de uno que se chinga, caramba, uno que se chinga trabajando y no gana lo suficiente, carajo, y hasta trabaja en sábado. Y también tenemos el dato curioso de Sherlock Holmes de la cultura barata, que es Ferris, y tenemos un artículo muy interesante de Arturo sobre Inge Lehmann. Vamos a hablar de los unicornios. Vamos a hablar de los juegos de mesa con Renato Escalante y una mesa redonda increíble y súper. Pues la verdad es que más que increíble, nos va a dar muchísima risa. Son las maldiciones en Yiddish. Cuando odias tanto a alguien que lo maldices. No lo mandas a chingar a su madre, nada más lo maldices. Entonces, esto es Algarabiando. No se vayan. ¿Qué pasaba en 1952? Un año icónico en donde México era rico y famoso. Había pasado ya la guerra y estábamos en la jauja del American Dream. Vámonos a ese año, 1952, viajemos en el tiempo. ¿Quién dice que no se puede viajar en el tiempo? Para viajar en el tiempo, entren a algarabíapararecordar.com. Así, algarabíapararecordar.com. 1952, un año para recordar. Una joven mujer se convierte en reina, mientras en México estrenamos gobernante y una enorme escuela. La vacuna contra la polio, las Olimpiadas de Helsinki y un corazón remendado también forman parte de este 1952. Un año para recordar. El rey ha muerto. ¡Viva la reina! Isabel II se convierte a los 26 años en reina de Inglaterra, al morir su padre, Jorge VI. El México moderno. Miguel Alemán Valdés inaugura 3 magnas obras: el Auditorio Municipal, después llamado Auditorio Nacional, el Aeropuerto Central de la Ciudad de México y la Ciudad Universitaria. Un nuevo presidente. 1 de diciembre. Recibe la presidencia de la República el veracruzano Adolfo Ruiz Cortines, a quien apodan El Viejito, porque ya tenía 63 años. Salvación de los pequeños. Jonas Salk, de los Estados Unidos, produce la vacuna contra la polio. Corazón remendado. Septiembre. Se realiza la primera operación de corazón abierto en los Estados Unidos y se usa por primera vez en ese país un corazón mecánico en un humano. La musical. Se estrena Cantando bajo la lluvia de Stanley Donen y Gene Kelly. Las Olimpiadas. 19 de julio, 3 de agosto. Se celebran los Juegos Olímpicos en Helsinki, Finlandia. El mexicano Joaquín Capilla gana plata en clavados. Fernando dice que el dato curioso es lo que más gusta de Algarabiando. Yo digo que son los taquitos de lengua. Y hoy que voy a hablar de una palabra muy rarita, creo que le voy a ganar. Esta hermosa palabra, difícil de pronunciar y más difícil de escribir, la aprendí del escritor madrileño Javier Marías, uno de los grandes narradores de la lengua española y creo que ha sido incluso hasta candidato al Nobel de Literatura. Y es una palabra que viene del antiguo anglosajón. Gebridguma
era una relación de parentesco que los antiguos anglosajones, es decir, antes de que los vikingos llegaran a la isla de Gran Bretaña, antes que el Reino Unido fuera lo que es ahora, vivían los anglosajones ahí, en la época del Imperio Romano. Y ellos tenían una relación de parentesco entre todas las mujeres u hombres que hubieran copulado con la misma persona. Así, gebridguma es una palabra que significaría en español hermana de lecho o hermano de lecho o compadre de lo que ustedes quieran llamar. Es decir, todas las personas que han copulado con alguien que tú has copulado. Y si nos ponemos a hacer cuentas, como digo yo, pues empiezas a ver cuántas gebridgumas tienes y pues son un chorro, porque son todas las exnovias de tu actual pareja, todos los novios actuales o exnovios de tus exparejas y todas las parejas de tus exparejas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así las gebridgumas o los gebridgumas son más que las arenas del mar. En ese antiguo anglosajón era un parentesco tan real que una gebridguma podía heredar los bienes de otra simplemente por haber copulado con el mismo hombre. Y aunque no estuvieran casadas ni tuvieran ningún matrimonio de por medio. Piensen ustedes cuántos gebridgumas tienen, hagan cuentitas, y creo que van a ser más de los que se imaginan. Las mujeres en el arte, algo extraño. Conocemos mucho más pintores que pintoras, pero hoy Victoria va a hablar de una que realmente, pues, se distinguió por su arte, Sofonisba Anguissola. Durante el Renacimiento, el pensamiento humanista permitió que la artista española Sofonisba Anguissola, hija de un noble italiano, fuera alentada por sus padres a desarrollar su talento en la pintura. Fue alumna de Bernardino Campi y tal fue su éxito que le invitaron a la corte de Felipe II de España para retratarlo a él y a la familia real. Sin embargo, no se conservan muchas obras de ella. Su reputación como mujer inteligente, bella y educada trascendió a la par que la de su talento. El pintor Jan van Eyck cuenta que cuando la visitó en Gerona siendo una anciana, mientras posaba para él, ella se ocupó de darle toda una cátedra sobre el arte del retrato. Pues ya llegó la hora de la entrevista y estoy muy contenta porque me acompaña Renato Escalante, que es miembro del Consejo. ¿Desde hace cuánto, mi queridísimo Renato, eres miembro del Consejo? Creo que 5 años, más o menos. Sí, fácil, del Fácil. Consejo Editorial. Es de la sangre nueva del Consejo, porque nuestro Consejo pues ya tiene personas, adultos mayores, adultos de todas las edades, incluso estuvieron mis papás ahí, están todavía honorariamente, porque pues ya casi no van a las juntas, ni saben entrar al Zoom ahora que las hacemos por Zoom, ¿verdad? Sí, caray, ya es otro formato total. Y Renato, además de ser miembro del Consejo, a ver, pues cuéntanos tu currículum, ¿tú a qué te dedicas, Renato? Bueno, yo soy diseñador principal de formación y también empecé con otros compañeros hace tiempo a diseñar juegos también de mesa, ¿no? Y diseño principalmente los componentes visuales y también junto con ellos hacíamos las mecánicas de juego, ¿no? Claro, Ujú. claro, y queremos hacer luego un juego de algarabía, que sea algarabiando, ¿no? Un juego de mesa, que sea una especie como de competencia a ver quién sabe más, ¿no? Sí, me encantaría. Ese el contenido lo puede hacer Sherlock Holmes de la cultura barata con Fernando. Exacto. Oye, Renato, dime una cosa, hiciste un artículo en esta algarabía que hablábamos del encierro en la 1192, donde hablamos de todo lo que se puede hacer en el encierro y hablamos del Ángel Exterminador, hablamos de Ana Frank, hablamos de los claustros y los conventos, hablamos de tantas cosas que tienen que ver con el encierro, lugares aislados, y tú hablaste de los juegos de mesa. Sí. Y a mí me sorprendió la selección que hiciste sobre los juegos de mesa. Primero, punto número 1, ¿te gustan los juegos de mesa, me imagino? Claro, sin duda, me encantan, ¿no? Escogimos más bien esos porque, bueno, evidentemente hablar de los más antiguos, del ajedrez, de las damas, pues se puede echar una historia gigantesca, ¿no? Y además ya habíamos publicado en Algarabía artículos sobre eso. Exacto. Y estos ahorita, los que puse en el artículo fueron más bien, son juegos que
que son actuales, más bien muchos del siglo XX para acá, ¿no? O a mediados de... Sí, yo creo que sí. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, porque mencionaste el Monopoly. Exacto, mencionaba el Monopoly, el Risk, el Estratego, todos empiezan más o menos por esa época, realmente. Y es interesante porque es como una nueva generación de juegos de mesa. O sea, yo me acuerdo cuando yo era chica, bueno, ya había estos juegos, obviamente, ¿no? A mí no me gustan los juegos de mesa. A mí me quieren largar de un lugar, pongan un juego de mesa y agarro y me voy. Excepto que sea maratón o esos de trivia, Pursuit, Claro. es así, o de cine o cosas así. Porque es de información que me gusta, ¿no? Pero los de azar no. Y yo me acuerdo del Vagamon, que muchas amigas mías jugaban Vagamon y cosas así. Y esos juegos vienen ancestrales, parece que son de persas, ¿no? O esas cosas. Pues se han evolucionado muchísimo, ¿no? El Vagamon fue mucho tiempo prohibido también, ¿no? ¿Por qué? Pues por ahí hubo un punto en el que los juegos, especialmente de azar, de dados, pues, se consideraban diabólicos en algún punto, como que había algo malo con ellos, y muchos fueron prohibidos, ¿no? Entonces, el Vagamon, por eso se dobla realmente, dobla. porque es como lo escondían realmente así, ¿no? Y bueno, tiene un origen más asiático, pero ya después el nombre, una de las teorías es que viene de backgame, que es como el juego como Que podrías... no sabía. Exacto. Y quizás no serán los ingleses los que lo trajeron para acá por el asunto del... Sí, efectivamente. ¿No? De que estaban en India y en estos lugares y lo podían tragar. Bueno, pues ese Vagamon que se usaba tanto y tal, luego me recuerdo siempre que había juegos que mi mamá, por ejemplo, que nació en los 30, jugaba, que eran damas chinas, y decía, qué cosa tan horrorosa, yo me quiero matar, porque eran unas canicas. Y decía, a veces te quieres matar, a la tercera canica dices, ¿de dónde me cuelgo, no? Y en cambio tú hablabas de otros, por ejemplo, incluso de serpientes y escaleras y cosas así. A ver, cuéntanos de los que nos estabas... Claro, bueno, las damas, bueno, y muchos juegos pues, que implican canicas, piececitas, pues Sí. son de los primeros, ¿no? Realmente, ¿no? El Mancala, ¿no? Que es como una simulación del sembrar, ¿no? Semillas, ¿no? Pero más de los que hablábamos después, como las serpientes y escaleras, ya, que también es antiquísimo, Antiquísimo. es una representación del Dharma y del Karma, realmente en la India, ¿no? Ajá, si te va a ir bien, ¿no? O te vas a ir al fondo de la... Según tus acciones. Según tus acciones, ¿no? Exacto. Y tú lo tiras con un dado y de repente te toca una serpiente y te bajas, ¿no? Claro, claro. Y es en esos momentos, bueno, también en Egipto, cuando empiezan los juegos a tener un componente narrativo, no solo que sean piedritas, ¿no? Que ya hay otra cosa detrás, ¿no? Hay una representación de la vida, o una simulación de la vida en el juego. Y eso me recordó de Dungeons and Dragons, Ah, sí, ¿no? los juegos de rol. que es un juego de rol. ¿Y por qué no vamos a un corte para que nos siga contando? Ese de Dungeons and Dragons tenía hasta clubes y gente en Estados Híjoles, Unidos todavía. de los años 90 todavía. Vamos a ir y regresamos con especialista en juegos de mesa, imagínense. Luego nos da ahorita su dato para que ustedes le pregunten, pero toda consulta, calzón horarios. Y aquí felices riéndonos con los juegos de mesa con Renato Escalante. Oye, Renato, ¿por qué sabes tanto? Te preguntaba fuera del área por qué sabes tanto de juegos de mesa. Pues me gustan y me gusta saber el origen de las cosas también, ¿no? Por eso es parte de Algarabía. Exacto, exacto. Oye, a ver, entonces escogiste, vamos a poner Risk, Monopoly. Nada más para terminar lo de Dungeons and Dragons. Ah, sí. El juego de rol, ¿eso qué quiere decir? Los juegos de rol son juegos en donde, bueno, el nombre dice, pues tomas el rol de un personaje, ¿no? Principalmente son juegos narrativos. Hay muchas variantes, evidentemente, pero son juegos en los que se crea un personaje y uno simula ser ese personaje y toma distintas decisiones, ¿no? Es decir, mira, por ejemplo, supongamos que... Imaginemos el ajedrez, ¿no? Pues es un juego con personajes, por así decirlo, ¿no? Hay una reina, hay peones, hay un... Exacto, ¿no?
Supongamos que al alfil le ponemos una historia detrás, ¿no? Entonces ya el alfil tiene un objetivo y puedes hacer un trasfondo de la historia de ese alfil, ¿no? Entonces las decisiones del alfil ya están supeditadas a una historia atrás, que está enamorado de o que perdió su dinero por. Exacto, ¿no? Entonces ya por ahí de los 70 más o menos es cuando empiezan a formalizarse estos juegos de mesa, el Calabozos y Dragones, ¿no? Que fue de los primeros que hubo. Que tiene un poco que ver Calabozos y Dragones con Serpientes y Escaleras, o yo lo estoy confundiendo. No, nada que ver. Oye, y dime una cosa, por ejemplo, Risk. Ajá. Risk, que es uno, creo que dijiste que es tu favorito, ¿o no? Pues es de mis favoritos, sí, efectivamente, ¿no? Risk es una guerra, Tal cual. una batalla. Y entonces tú tienes Dentro y fuera del campo. ¿Y tú tienes que tomar decisiones o cómo es ahí? Bueno, ese no entraría como un juego de rol, pero sí es un juego de mesa, es como otra categoría, ¿no? Pero sí, es más bien un juego de estrategia. Va con dados también. Va con de dados estrategia. también. Hay dados, sí, que, bueno, hay muchos juegos que tienen el componente de dado que es el componente de la suerte, Del azar, ¿no? sí, el Entonces, azar. Exacto, del azar. Entonces, evidentemente eso también le da un aire de otro ambiente divertido, ¿no? Porque no depende del jugador, ¿no? El ajedrez, pues depende nomás de yo contra ti, ¿no? Pero hay algo detrás que es el azar, que como en la vida, ¿no? Que cambia por completo el sentido de las cartas y puede a tu favor o en tu contra. Oye, y fíjate, cuando yo era chica, en México no había Monopoly. No, Ah, lo no. tradujeron en una cosa que se llamaba turista. El turista, sí, sí. Y era el Monopoly, pero basado que podías comprar como estados. Entonces pasabas por Campeche, por Acapulco, por tal. El Monopoly lo inventó ¿quién? El Monopoly lo inventaron en Estados Unidos realmente, ¿no? Pues sí, lo más capitalista del mundo, Lo ¿no? más capitalista. Que mira, justo en esa época, por ahí del siglo XIX más o menos, es cuando empieza, muchos juegos empezaron a promover esa idea, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, del capitalismo, ¿no? El Monopoly. Había un juego en ese entonces que era como la evolución de la OCA, ¿no? Que empezaba siendo un niño en la primera casilla y terminabas pues ya falleciendo, Un viejito, ¿no? ajá. Entonces, en cada casilla llegabas y tenías una edad distinta y te premiaba el juego según las decisiones que tomaras, ¿no? Que después evoluciona ese juego bueno, te vas a casar y luego haces un trabajo y se evoluciona ya hasta el siglo XX a Life, que es el juego de la vida. El juego ¿no? de la vida, Life. ¿No? Entonces, Ajá. es la misma época con el Monopoly, más o menos, que se promueve ese estilo de vida. Oye, y el que también pusiste en el artículo, que ese sí es mi favorito, porque siempre me gustaron las novelas de Agatha Christie, y siempre me gustaron las novelas de Sherlock Holmes, y siempre me ha gustado lo policíaco. El Clue, El Clue. que en español se llamaba ¿Quién es el culpable? O en México le pusieron ¿Quién? Sí, ¿no? exacto. ¿Quién es el culpable, no? Clue, que me gusta mucho porque tiene esta onda, pues porque a mí me gusta la narración atrás me estoy imaginando una novela donde fue el mayordomo con la... Sí, sí, sí. ¿no? Con el... Esos juegos, pues, es mucho de interacción con el otro jugador, ¿no? No tanto pues, que dependas de la suerte, ¿no? Es mucho de negociación, de diálogo. Ese es otro. Sí, pero te estoy preguntando quién tienes tú para yo saber que no tengo yo, a ver, ¿no? Exacto. Son como las disposiciones de lo que falta y sobra. Exacto, no. Y son traiciones, hay mentiras, lo cual también puede ser dentro del ambiente de juego muy divertido, realmente. Me parece muy bien. Oye, pero fíjate que se nos acabó el tiempo, ¿lo puedes creer? No. O sea, nuestra entrevista ya no duró nada. Nada más menciona algunos otros de los que tú escogiste. Pues, ¿qué más escogimos? Estratego, ¿no? Ajá. Que también es de guerra, pero con piezas que no se puede saber lo que el otro Ajá, exactamente. tiene. Vimos también el Pictionary, el Scrabble. El Pictionary y el Scrabble. Bueno, a mí el Scrabble me encanta. Ese sí me gusta también. Sí, porque es de palabras. Yo que me gusta, pero el de palabras sí me gusta. Exacto. Oye, pero te voy a decir una cosa. Te invito otra vez para que hablemos de los juegos de azar, de azar, de azar. Me encantaría. Que esos son así lo que la gente, y de la ludopatía, ¿no? Esa gente que tiene adicción a los juegos de azar, al apostar. Muchísimas gracias, Renato, por ser parte de este consejo de Algarabía Encantado. y por ser parte de nosotros. Y gracias a ustedes porque están con nosotros y te invito a volver.
Perfecto. Vamos a pues mira, hay una persona que es el Sherlock Holmes de la cultura barata, que es Fernando, que te digo que nos puede ayudar a hacer nuestro algarabiando en juego y que nos tiene un dato, a ver de qué va a hablar Fernando. Y la verdad es que nunca le sé decir. Amigos y amigas, las anécdotas que tanto gustan, y esta no me pasó a mí, pero le pasó a un labrador en Inglaterra en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Él estaba, el labrador, ahí pastoreando, haciendo su trabajo en su rancho, si es que se le dicen ranchos, y bueno, de repente oyó un grito de pedida de auxilio. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Fue corriendo y era un niño que estaba con el lodo hasta el cuello, pidiendo auxilio. Dejó todas sus herramientas, corrió y le salvó la vida. Al día siguiente llegó a este rancho una carroza, un carruaje con un noble totalmente bien vestido y le dijo: señor, por favor, deje pagarle algo por el salvar a mi hijo. No, ¿cómo cree? No, eso no, yo lo hice por humanidad. Y en eso apareció el chamaco, el hijo del labrador. Le dijo: bueno, déjeme llevarme a este niño para darle una buena educación. El hombre accedió y ese hombre se volvió Fleming, ese niño del labrador, Fleming, el descubridor de la penicilina. Sir Fleming. A los pocos años, el hijo de este noble se enferma de neumonía. ¿Y quién cree que lo salva? Fleming, con la penicilina. ¿Quién fue este hombre noble? Sir Randolph Churchill. Y el hijo que salvó Fleming, Sir Winston Churchill. Usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero la persona que habla del chingonario y está aquí frente a cámara también produce este programa. Una que se chinga, siempre dice ella, una que se chinga, y también podemos decir uno que se chinga. ¿Qué es esta expresión y qué significa? Vayamos al chingonario de puño y letra y en la voz de Victoria. Una que se chinga. Fíjense que esta expresión puede acompañarse con las siguientes locuciones: la vida y tú qué, y el qué, trabajando, estudiando, etc. Esta frase manifiesta el descontento con el que se encuentra una persona cuando otra no agradece su esfuerzo y para acabarla de amolar ni lo nota. Por ejemplo, uno que se chinga la vida trabajando y Martín se compra un boleto y se gana la lotería. Uno que se chinga y ella como si nada, jugando canasta con las amigas. O una que se chinga estudiando para tener el mejor trabajo y la otra que ni llegó a secundaria gana lo que yo en un mes. Vamos a un corte y uno que se chinga trabajando, regresamos. Y señores, no todo el mundo tiene un científico de cabecera al que podamos preguntarle todo lo que queramos al sonido del teléfono o aquí en la cabecera. Y nosotros tenemos a Arturo Gallegos García, que hoy va a hablar de una mujer, Inge Lehmann. ¿Ustedes han oído hablar de ella? Yo no. ¿Te has preguntado cómo es que sabemos que el núcleo de la Tierra es sólido? Pues fue gracias a las investigaciones de la geofísica y sismóloga danesa Inge Lehmann, quien determinó que la llegada de las ondas primarias de un sismo son el reflejo de un núcleo sólido que contiene hierro. A esto se le conoce como la discontinuidad de Lehmann, la cual explica que a profundidades entre 190 y 250 kilómetros, la velocidad de las ondas sísmicas aumenta drásticamente. Y así como el núcleo terrestre, la señora Lehmann seguramente tuvo una dieta rica en hierro porque vivió hasta los 104 años. Mi unicornio azul ayer se me perdió, pastando lo dejé y desapareció. Pero no quiero yo, la verdad, que deleitarlos con mi voz melódica. Ya saben que canto muy, muy bien, pero voy a tener otro programa nada más de cantar. Este programa no es para esto y por eso le doy la palabra a Alejandra Santoy, que nos va a hablar de los unicornios. El unicornio va más allá de solo ser el caballo blanco con un cuerno sobre su frente, pelos de arco iris y brillos por doquier.
Su nombre viene del latín unicornis, que deriva de unios uno y cornis cuerno. Desde su aparición en las lejanas tierras europeas ha sido símbolo de pureza, elegancia y fuerza. Quienes han hablado sobre la forma de los unicornios han tenido ideas muy diferentes. Por ejemplo, un antiguo historiador griego llamado Tesias de Nido decía que este animal era un onagro, o sea, un burro salvaje con un cuerno de color rojo, negro y blanco. El romano Plinio el Viejo afirmaba que el monoceronte, como también le decía, era una bestia feroz con cabeza de ciervo, patas de elefante, cola de jabalí, cuerpo de caballo y que mugía ruidosamente como una vaca. Como verás, los unicornios se pusieron de moda mucho antes de la invasión de los emojis. Fue el símbolo de algunas familias y ciudades europeas, como Escocia, que hasta la fecha es su símbolo nacional, así como el de México es un águila que devora una serpiente. La razón es porque sus habitantes consideran que esta bestia mitológica prefería morir antes de ser capturada. Además, representa orgullo, tal como ellos se sienten por ser escoceses. Lo gracioso es que la retrataron como un animal con patas y barba de chivo, cola de león y cabeza y cuerpo de caballo, muy distinto a la descripción del gran explorador Marco Polo, quien aseguraba que era un animal tonto, lento y demasiado feo. Se dice que en realidad encontró un rinoceronte. Schmogel Schlepper, que comas como caballo y cagues como pajarito. Una maldición yiddish que muchos han oído pronunciar y sobre todo las personas de la comunidad judía, a la que les mandamos un saludo, que hablan todavía algunos de ellos yiddish, esta lengua portátil. Y para hablar de ello me acompaña Fernando, Victoria y Gabriel, nuestro invitado de honor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Editor de Algarabía y que firma con el GG Yoli. Oye, a ver, ¿por qué te gustan las maldiciones yiddish? Porque son sonoras, tienen así como esta enjundia muy mediterránea y muy judía, pero además suelen tener doble sentido y suelen ser deliciosamente crueles, sin ser un insulto así burdo. Tienen una sutileza como que te dé comezón allí donde no te puedas rascar. ¿No? Ajá, sí. Tienes el resto de tu vida, ¿no? Con comezón. Bonito. Que es un sentido del humor muy particular, es muy inteligente, muy ¿cómo se dice? De tirarte tú solo, ¿no? Un sentido del humor además interesante porque viene de lo alemán, porque el yiddish está considerado dentro de las lenguas germanas, eso es importante decírselos. No está considerada, no es una lengua hebrea, es un alemán con muchas palabras de hebreo, pero que en su gramática sigue siendo alemán, el yiddish. Y es una lengua portátil porque ellos, los inmigrantes, se la trajeron para acá, a México, Argentina, a Nueva York, a todos los lugares donde ellos inmigraron en América y en otros países. En Rusia, por ejemplo, uno de los grandes escritores de yiddish escribió nada más El violinista de tejado, que es esa obra de teatro. Los cuentos son más bien los cuentos de Tevye y sus hijas, Tevye el lechero y sus hijas, que después dieron el musical del violinista. Moller Forim y Sholem Aleichem. Sholem Aleichem. Ese es el violinista del tejado, que es una de las comedias musicales pues de más éxito en los años 60 y 70 yo creo, en Estados Unidos, y luego la hicieron en México también. Muchas veces. Yo fuera rico, sí. ¿No? Pero que está llena de estos dichos yiddish y de este humor de, querido Dios, ya sé que somos el pueblo elegido, pero de vez en cuando no podrías elegir a otro. A otro más. ¿Y por qué Dios me dio, me bendigo con hijos, pero con puras mujeres? ¿No? Porque acuérdense que en ese entonces pues tenías que tener un hombre para que llevara a las hijas había que casarlas y desafanarse de ellas, porque no podían hacer el trabajo ese es el punto del varón, ¿no? Ese es el punto del violinista en el tejado, que les tiene que dar dote a las 5 y es un lechero pobre. Por eso si yo fuera rico. Si yo fuera rico, exactamente. Supongo que en hebreo, no sé si hay maldiciones, debe haber en la Biblia, tú que la conoces bien, pero no tiene nada que ver con esto.
No, porque esto es europeo. Ah, Bueno, ciertamente es el alemán medieval, pero pues toda la Edad Media está así, cristiana y judía y musulmana, está llena de referencias a la escritura. Por eso, de hecho, las comunidades judías medievales se les daba nombres bíblicos, ¿no? De los hijos de Noé por allí, ¿no? Entonces, Sí, todos se tenían que llamar Moshe, Abraham. No, como Cam, no, Sem. pero por ejemplo, a las comunidades, la comunidad judía de Bohemia se decía Canaán. Así es. O Sarfat, la de Francia, Sefarad, la de España, y Ashkenaz, la de Alemania, que Ashkenaz es un bisnieto de Noé. Así Y Ashkenazi se les llama ahora a todos estos judíos que vienen de Europa. Ya se generalizó. De Europa central y oriental, porque están los... Bueno, están los españoles. Están los sefaradíes, que luego se fueron a la cuenca mediterránea después de la expulsión en Grecia, en Turquía, en el Medio Oriente. Y luego están, por ejemplo, la comunidad judía italiana, que no es ni sefaradí, ni y algunos ashkenazí. franceses también hay, judíos en Francia. Y fíjate que esto de los ashkenazí, que están centrales, que puede ser polacos, lituanos, tal, y alemanes, que hay pocos alemanes, porque obviamente después del Holocausto, pues quedaron pocos alemanes en México, son los que tienen estas maldiciones. O sea, es decir, sí. no he oído nunca un sefarad. Los sefarad tienen una lengua muy bonita, que es el ladino, de la que ya tendremos oportunidad de volver de hablar. Que es una maravilla. Judeo-español. Por ejemplo, hay una novela que se las recomiendo, que se llama Novia que te vea, de Miriam Moscona, que habla de ello. Y Miriam Moscona es una escritora que sabe mucho de ladino, porque su abuelita hablaba ladino. Ollos en lugar de ojos, por ejemplo, ¿no? Es un español medieval. De alguna manera. Esto de los judíos se ven por Isaac Asimov, por mi Chanok Seinfeld, que pueden contar chistes de judíos si son judíos. No estoy hablando de maldiciones, sino de chistes. Se ve muy mal, o te ven muy mal, si un pagano como yo cuenta un chiste de judíos, ¿no? No sé si las maldiciones también eran exclusivamente entre ellos o también para otras comunidades. Yo creo que son las dos. Sí, definitivamente está siempre esa línea de... Como que este humor es muy autoderogatorio, es siempre burlarte de ti mismo. Entonces, pues si lo cuenta alguien de fuera, puede sonar a antisemita con mucha facilidad, ¿no? ¿Verdad? Porque es estereotípico, te estás burlando. Por ejemplo, este librito que se llama El optimista ve el bagel. Bagel es un pan alemán. El pesimista ve el agujero. Mira, hay que hablar bien de eso ahorita después de comerciales. Vamos en un comercial. Nada más quiero decirte que el stand-up comedy originalmente viene de cómicos judíos que venían de ascendencia ashkenazi en Nueva York. Así nace el stand-up comedy. Bueno, vamos a un corte y volvemos y Gabriel nos sigue contando. Sí. Porque si no, no se nos acaba el... O sea, hay que contar más insultos. Pues aquí estamos de regreso, ya con lo que me acaba de decir Gabriel. Yo pensaba contar, me sé 79 chistes de judíos, pero entonces ya no voy a contarlos al aire. En un petit comité les contaré algunos. Y yo me acuerdo de uno que le dice, oye, te voy a contar un chiste de judíos. Y le dice, oye, no, ¿qué pasó? Yo soy judío. Ah, no, tienes razón. Ahí tienes que eran dos japoneses. Uno se llamaba Isaac y el otro Abraham. Ibas a decir algo antes del corte. No, precisamente de la comedia, que es una cosa... es muy peculiar. No existiría la comedia en Estados Unidos sin las comunidades hablantes de Yiddish o de inmigrantes ashkenazíes. O sea, los hermanos Marx, Woody Allen, Mel Brooks, Seinfeld, Fran Drescher, la niñera. Sí, si han visto la niñera, por ejemplo, está
toda llena de palabrejas. Ajá, sí. En La yiddish. mamá, ¿no? La mamá de la niñera también decía. Está llena de maldiciones, así como el mal de ojo. Incluso modernizadas. Hoy te deseo que se te caiga el yogurt en el coche. Oye, dime algunos insultos. Yo me sé algunos. Por ejemplo, charmuta, que quiere decir algo muy feo. Schlepper, cuando alguien no llega bien, ¿no? Schmock es un baboso. Schmock es imbécil, ¿no? Pero por ejemplo, Schloff es feo, torpe. Sí. O Schlimazel es uno como que siempre le va mal. Sí, Schlimazel o Schlemiel es así, es justamente Tevi, el del violinista en el tejado. Sí, es el el George Constanza. Siempre lo dice Isaac Asimov. Este era ¿cómo se pronuncia? De la congregación de la, ¿cómo se llama? De la parroquia. Uno es parroquia. De la sinagoga, ¿no? De la congregación de esa sinagoga. Siempre hay un... Pero es que justo ahí está el asunto, que ya la Biblia siempre está llena de ironías y de doble sentido. Desde, por ejemplo, el profeta Elías burlándose de los sacerdotes de Baal, que hacen allí una competencia de sacrificios. A ver sus dioses, que baje el fuego y prenda aquí prenda aquí la hoguera. Y está así como esperando, así de, uy, están ocupados, ¿verdad? Han de estar en la letrina. Dice la Biblia. El simple hecho que Dios le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo y le dice, bueno, no, ¿sabes qué? Siempre no, me estaba probando tu fe, ya está de la frega. Exactamente, esa puya es irónica, es muy bíblica y por lo tanto se pasa a través de esta cultura y de... pues también una cultura de víctimas, de un pueblo sin poder, que todo el tiempo lo están apaleando, ahora ya es un pueblo con poder, pero apaleando o corriendo, y entonces, pues, ¿cuál es tu única defensa? Así como echarle mal de ojo al... Oigan, digamos algunas maldiciones. Algunas maldiciones. A mí una que me encanta es que se te caigan todos los dientes, excepto uno. Y ese... sea el que te duela. Es buenísima. Y ese es el que te duela. O sea, imagínate. A mí una que me gusta mucho, que parece que no es una maldición, y lo es, que seas muy rico, pero el único rico de tu familia. Imagínate eso. Entonces, todos te van a pedir. O sea, todos. Otro que amo es que le peguen contra la pared como un almanaque y todos los días se vayan arrancando un pedazo. Un pedacito. Eso sí es la cosa más angustiosa. Que Dios te dé piedras en lugar de hijos. Imagínate. Oye, y este es uno que dice, que diga que llame, que se enferme uno de tus familiares y llames desesperadamente a un médico y cuando llegue le digas es demasiado tarde. Dice que se transforme en una lámpara, que cuelguen de día y arda de noche. Ay, caramba. O te deseo de todas las plagas bíblicas, la peor. La peor, exactamente. Tú escoges. Pero aparte, una cosa importante que estaba leyendo es que lo rescatamos de esta algarabía número 72. Se las recomiendo. La pueden encontrar todavía en la librería digital. Ahí siempre lo pueden comprar, aunque tenga muchos años. Y tiene a Pedrito Infante, que cada vez canta mejor. O una cosa que dice es que siempre se dicen en tercera persona, no son de tú, son en tercera persona. O sea, que se le caiga un diente, no, que se le caigan los dientes, que sea muy rico, pero el único rico de su familia. Que sea otro. Si nunca te lo dices a una persona, porque sería muy agresivo decirlo en segunda persona. Exactamente, pero insisto en que es una crueldad atenuada por el ingenuo. No es nada más maldición a secas. No, por eso de que... Le deseo que todo dice que todos los dolores de mi corazón se los tenga en la cabeza. Fíjate. Y esta me gusta mucho. Que tenga una tienda, no, le deseo, tercera persona, que tenga una tienda donde todo lo que tenga no se lo pidan y todo lo que le pidan no lo tenga. No, eso es... No, para un judío. Nada más judío que eso. Nada más judío que eso. Que viva como una cebolla con la cabeza enterrada. Esa está cañón. Esa está muy dura. O que le arrojen sal a los ojos y pimienta en la nariz.
O sea, no es una maldición letal, no es qué quiero que se ingenio, muera. Pero qué ingenio, además, ¿no? Sala los ojos y pimienta la nariz. No, bueno, ¿y qué tal que Dios le mande un tonto y no se lo pueda sacar de encima? Ahí habla de un schmuck. O sea, Dios le mande un schmuck y no se lo pueda sacar de Decía mi encima. papá, ¿no? Dios, cuídame de males y no sé qué. No, mándame pena de dolor, mándame males añejos, pero lidiar con pendejos no me lo mande, Señor. No, Esa es una oración que podría hacer de tus judíos. Se nos acabó el tiempo, Gabriel. Yo que estamos invitados a que vengamos a hablar del stand-up comedy, yo creo que luego, y cómo la comedia gringa se vuelve a través de esta comunidad y de tanto que nos ha legado la comunidad judía al mundo. ¿Qué sería del mundo sin los hermanos Marx, sin Woody Allen, sin Albert Mel Einstein? Brooks, y ¿cómo se llama ¿cómo se llama Gene Wilder, el de los ojos así? Y obviamente Dana Brown. Isaac Asimov. Isaac Asimov. Bueno, Hollywood no existiría Hollywood, no existiría Broadway. No existiría Algarabía, porque 27% de los premios Nobel. Exactamente. Por ejemplo. Bueno, nos despedimos, les mandamos un saludo a la comunidad judía que tanto ha colaborado con nosotros y no nos despedimos del programa, nos despedimos de este dato y de este tema porque Fernando tiene otros temas. Otro dato inútil que gusta mucho. No, primero vamos con un TikTok, muchachos. No me digas. Sí. ¿Y de qué va a tratar el TikTok? Pues lo sacamos del manual para mandar a la chingada. Muy bien, vamos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tú te vas a la chingada. Sí, señores, me interrumpieron justo cuando iba a dar el dato inútil para ver un TikTok, de lo que no sé de qué se trató porque no tengo yo esa red, pero el dato inútil es este. El presidente con el nombre más largo ha sido Juan Bautista Loreto Mucio Francisco José de Asís de la Santísima Trinidad Ceballos Gómez Sañudo. Estuvo al mando solo por 31 días en México. Era presidente de la Suprema Corte cuando renuncia Mariano Arista. Era de esta parte, Valentín Gómez Farías y Santana se iban intercambiando el poder, y este era del bando de Valentín Gómez, de los liberales, ¿no? Y se quedó 31 días. 31 días, sí. Y pero a nombre por día. Diario le decían diferente. A veces Juanito, a veces Manolito. En fin. Oigan, y tenemos, hablando de CIRES, tenemos nuestros diccionarios, porque acuérdense que Algarabía está lleno de diccionarios. Pueden entrar a nuestra librería digital y comprarlos ya. Si leen no sé, lo pueden leer en su iPad, en su teléfono, lo pueden leer en su computadora, lo pueden leer en cualquier lado, pero pues es digital. Y también la pueden comprar Algarabías de nuestra colección de Algarabías de inventario. Total. Y es ahí donde pueden encontrar pues muchísimos de estos datos y muchos de estos diccionarios. ¿Y cuál tenemos hoy? Hoy es sin traducción, les traje una palabra japonesa. Muy bien, vamos y regresamos. Hoy en el diccionario de palabras intraducibles. Butting. Esta palabra está relacionada con el ámbito económico. Se refiere a la competencia entre minoristas y mayoristas provocada porque ambos usan las mismas líneas de productos y de clientes, y porque ambos ofrecen precios y servicios especiales. El butting provoca de inicio y en apariencia que la economía crezca descontroladamente, pero luego hace que los productos se abaraten y que haya una cantidad enorme de pérdidas. Dicho efecto ocurrió cuando colapsó la burbuja económica en 1990 y 1991. Por ejemplo, hoy en día, las compañías extranjeras que buscan entrar al mercado japonés a través de los canales de distribución establecidos piden una garantía de exclusividad para prevenir el butting. Hay quien supone que el butting inmobiliario y la especulación financiera fueron las causas de la crisis de 2008. Pues como siempre, qué divertido estuvo todo lo que dijimos hoy. Las maldiciones son ingeniosas. Gracias, Gabriel. Ya se acabó el programa. Pilar, Fer, nos despedimos. Gracias. Hasta el sábado próximo. Pero por favor, no se vayan. Aquí los esperamos, ¿eh? Bye. Bye.